Entonces pensemos ahora cómo haríamos para derivar la función de pérdida con respecto a un W sub h chiquita que estaría, supongamos, en el medio de la red. Entonces imaginemos que tenemos una capa que es esta capa f sub h chiquita y obviamente el W sub h contra el que queremos derivar son las conexiones que alimentan a esta capa. Estarían, digamos, ubicados acá. ¿Cómo haríamos para derivar desde la salida hasta esta capa para llegar al WH? Y la idea es exactamente la misma. Primero derivaríamos la función de pérdida con respecto a la salida de la red, que sería el XH. Después derivaríamos la salida de la última capa con respecto a la capa anterior, que sería la derivada de XH con respecto a XH-1. Y así seguiríamos la cadena hasta parar en un paso previo, derivar con respecto a XH más 1 con respecto a XH, y ahora ya estaríamos parados en esta última capa FH. Y lo último que nos quedaría, una vez que estamos parados acá, es directamente derivar a esta función a la salida de esta capa, que sería XH, derivarla con respecto a WH, que sería la conexión que inmediatamente alimentaría esta capa que está acá. El procedimiento es exactamente el mismo. Pero, ahora hay que notar lo siguiente. Fíjense que en el cálculo anterior, el resultado, cuando derivamos con respecto a W sub H grande, que era la primera capa de pesos que nos encontrábamos, fíjense que cuando aplicamos, si queremos aplicar el gradiente, calcular el gradiente, noten que en una red muy profunda, para poder calcular este gradiente, que depende en el fondo de este factor y de todo este factor, me alcanza con tener, obviamente evaluado al verdadero valor de Y, pero me alcanza con tener evaluada la función en su etapa de salida de la red y tener evaluado como algo como muy profundo la salida de la capa anteúltima de la red, que es la XH-1. Esto quiere decir que en realidad, si yo hice ya todo un paso hacia adelante, una vez que llegué hasta esta capa, con esto yo ya puedo calcular el gradiente de la capa cuando derivo con respecto a WH grande. O sea, es muy poco lo que tengo que ir para atrás para cuando estoy derivando con respecto a este W, a los pesos de W que afectan a la última capa. En cambio, cuando quiero meterme más profundo en la red, ahora tengo que ir calculando los gradientes para atrás, propagando este cálculo de gradiente hacia atrás hasta llegar hasta la capa H, ahí derivar con respecto a W sub H. Pero ahora, cuando tenga que evaluar el gradiente, acá no está hecho de forma precisa, pero cuando tenga que evaluar el gradiente, para evaluar este gradiente voy a tener que tener calculado, obviamente, todos los valores en el paso hacia adelante de las capas que anteceden hasta la capa a la cual estoy evaluando, que es la capa H. Una cosa a tener en cuenta que es muy importante de este método se lo llama backpropagation y a esta altura ya debería ser media obvio, y tiene que ver con que cuando estamos aplicando la regla de la cadena, si bien acá lo estamos escribiendo de izquierda a derecha, por una cuestión de conveniencia, de costumbre de escribir de izquierda a derecha, en realidad lo que estamos haciendo en términos de la red es movernos de derecha a izquierda e ir moviéndonos desde la función de pérdida y la última capa hasta la capa que queremos. Entonces, por eso este método se lo llama backpropagation, porque en el fondo lo que hace es propagar el error, la pérdida, ir propagándolo en busca de cómo afecta el cambio del WH que nos interesa, propagándolo para atrás, hasta llegar hasta el punto en el cual se empieza a desparramar. ¿Qué quiere decir con desparramar? Está clarísimo, imagínense, este WH está metido un poquito antes de la capa FH. Son las conexiones que anteceden a la capa FH. Los cambios que se produzcan cuando yo quiero evaluar la pérdida con respecto a WH, en el fondo, son cambios que van a afectar de aquí hacia la derecha, de aquí hacia el final. Por lo cual, cuando quiero calcular esta derivada, tengo que ir deshaciendo el impacto que la función de pérdida tiene hasta llegar hasta este punto. Una vez que yo llegué hasta este punto, ya no tengo necesidad de seguir más para atrás. Porque en realidad, los cambios del WH solo afectan de acá hacia adelante en la red. Entonces, esto plantea una cuestión de eficiencia del método de backpropagation, que es la siguiente.
En términos generales, supongamos por un segundo que logré y yo hice todos estos cálculos y tengo la derivada de la función de pérdida con respecto al WH. Fíjense que en esta función de pérdida, ¿sí? Yo voy derivando una capa con respecto a la anterior, una capa con respecto a la anterior. Ahora, si yo ahora quisiera ir un paso más para atrás, yo acá ya tenía calculada, en este caso, yo tenía calculado la última derivada que hice es la de la capa f de h. Si yo quiero calcular un paso más y llegar hasta la capa h-1, la capa h-1, la derivada de la función de pérdida con respecto a la capa h-1, también la puedo descomponer por la regla de cadena, como la derivada de la función de pérdida con respecto a la capa h y la derivada de la capa h con respecto a la capa h-1. Por lo cual, si yo ya tengo calculado esto, que es depende de la profundidad de la red, puede ser una gran cantidad de cálculos, solo tengo que hacer un nuevo cálculo, que es la derivada de la capa que me está faltando. Eso quiere decir que los cálculos se van reutilizando. Cuando yo voy propagando para atrás las derivadas de la función de pérdida, yo, por cada capa nueva que voy mirando hacia atrás, puedo reutilizar los cálculos que tengo hecho previamente. Y eso lo vuelve a este método muy eficiente. Al principio, cuando contado de esta manera, les parece que es bastante obvio lo que estoy diciendo. Pero este no es el único enfoque para pensar cómo se puede calcular, en general, cómo se pueden calcular el gradiente con respecto a cada uno de los pesos de la red. Hay otra manera de pensarlo, que no es como yo lo he elegido, que es pensar no en términos del grafo computacional, sino en términos de la red como cada uno de los pesos en forma individual. Y uno podría escribir esta lógica de regla de la cadena teniendo en cuenta los caminos, los paths que van conectando a todas las neuronas. Si yo hiciera ese otro approach, en el fondo puede ser más intuitivo empíricamente, pero es mucho más ineficiente al momento de hacer el cálculo. Esta idea de pensar como composición de funciones permite más claramente entender la lógica de la regla de la cadena, en el fondo la esencia del algoritmo de backpropagation, y permite entender también más rápido esta cuestión muy básica de eficiencia que tiene este método de cuando tengo que ir para atrás, reutilizar los cálculos que ya tenía hechos previamente.